El sello el mismo que tenemos allí, es más a la onda. Imagino que es un día importante para usted y además imagino que también le hará una enorme ilusión. Efectivamente, todos vamos durante nuestra trayectoria humana, profesional, docente, científica, pues vamos acumulando una serie de libros, de documentos, de archivos, de objetos que tienen importancia porque, como le digo, han acompañado en un momento determinado, pues algunos reconocimientos, premios, etc. Y todo eso constituye un fondo, que es un fondo bibliográfico, pero también es un fondo documental, es un fondo archivístico y es un fondo artístico. Y llega un momento en que uno piensa qué va a pasar, porque ya se van recorriendo los últimos trechos del camino, y entonces yo pensé que iba a dedicar una parte, que es una parte proporcionalmente pequeña, a Tortosa, que es el lugar de donde viene mi familia, y se lo dediqué a mi padre, porque creo que era muy importante que a estas raíces le dedicara, yo soy de Barcelona, pero le dedicara este recuerdo, y de esto, que lo han ido a ver también de aquí, lo han ido a ver, además me han dicho que son unas bibliotecarias que son famosas en Europa, porque me gustó mucho, pues han ido a ver qué es lo que han hecho también, cómo se ha puesto, y la mayor parte de estos fondos bibliográficos, etcétera, decidí dejarlos a la Universidad de Granada por muchas razones. La primera razón es porque es una gran universidad, dentro de unos años se va a cumplir su 500 aniversario. Segundo, porque fueron unos años donde yo fui muy feliz en Granada, me hice muy andaluz, soy un catandaluz, catalán andaluz, y porque también lo consulté lógicamente con mi familia, y mi mujer estudiara, también le pareció muy bien que fuera en Granada y en la Universidad de Granada, donde yo aprendí tanto. Yo no sé si enseñé mucha bioquímica o no la enseñé, no sé, pero yo aprendí muchísimo. Y entonces tuve el honor de ser rector, como usted sabe, hace casi 50 años. Y fueron unos años muy importantes en mi vida, porque para una persona que es un científico y de momento pues se encuentra en una situación, ya sabe que el marco del año 68 precisamente no eran años de pocas turbulencias, ¿no? Y lo único que le puedo decir es que tengo tan buenos recuerdos. Y además ahora me gusta porque esta universidad es una universidad que tiene un gran porvenir. Y tiene además ahora una rectora, que es muy importante. Una rectora, una mujer, fíjese usted, más de 300 rectores hombres, y finalmente tenemos ahora la maravilla de tener a una mujer al frente. Y entonces yo tuve precisamente con este rector las primeras conversaciones y vi que a él le parecía muy bien y que tenía mucho interés. Breve, esto ahora es una primera parte, poco a poco, cada año, pues iremos aumentando, porque ahora hay todavía algunos de estos documentos que quiero tener yo todavía para escribir mientras viva, pero lo que no cabe duda es que el fondo es un fondo importante y además hay también desde un punto de vista tanto científico como académico hay también componentes de valor. Y después también una parte que es, yo creo puede ser interesante, que es de archivos, porque
tenido, como usted sabe, la suerte de, como rector, después como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, después como secretario, después como ministro, después como director general de la UNESCO. He tenido ocasión de tener muchos contactos y, por tanto, poder reflejar en una serie de documentos que el día de mañana pueden ser interesantes para quien los consulte. Sin duda lo será. Muchísimas gracias. Los libros son de todas las materias y realmente es una colección muy rica, aparte que viene autografiada por muchos autores. Para nosotros tiene mucho valor porque tiene muy poca coincidencia con nuestra colección. Eso quiere decir que de los cerca de 3 millones de libros que tenemos, solo el 20% aparece duplicado, los demás no los tenemos aquí, porque son ejemplares muy raros. Sí, sí. Entonces realmente son ejemplares muy raros y muy valiosos, por lo cual, bueno, le agradecemos inmensamente esta donación. Ya me lo decía, ahora me decía, sí. Es que es usted muy raro. No, pero eso para nosotros es de mucho valor. Y después los objetos artísticos que María Luisa Bellido, que es la directora de Bienes Culturales de la universidad, pues lo han catalogado y lo han situado, no todos, porque una selección porque para encajarlos con el resto de los que vengan ya no podíamos ponerlos todos. La Universidad de Granada era el destino preferido. Lo normal sería que yo hubiera pensado en Barcelona, que es donde yo nací. Y como sabéis, antes lo confiscamos, una parte pequeña, decidí darla no a Barcelona, porque yo pensé, digo, mi padre, las raíces son del Bajo Ebro, que no está mal. Las tierras del Ebro son buenas. Y entonces dediqué a Tortosa una parte de este fondo bibliográfico y artístico, excluyendo aquello que hacía referencia al hermano de mi abuela, Marcelino Domingo, que fue ministro de Educación de la República, porque se había creado en Tortosa una biblioteca, que es la biblioteca que lleva el nombre de Marcelino Domingo. Entonces esta parte la pasé directamente, pero también me gustó esta contribución de un nieto, porque claro, él era mi tío abuelo, él era hermano de mi abuelo. Bueno, total, que lo fueron a visitar, María José, el resto. María José, Margarita. Y Margarita y Margarita. Lo fueron a visitar y vieron allí lo que han hecho. Y entonces, cuando yo estaba hablando esto con Cheles, con mi mujer, porque finalmente ella es la que decide. Por eso hemos dicho aquí. Pues pensamos, vamos a ver, ¿dónde yo he pasado uno de los años más llenos de mi vida? Pues fue aquí en Granada. Y yo en Granada aprendí algo que tiene solo Andalucía, que es el arte de la vista. Los andaluces esto no lo ven porque, claro, como son ellos los que lo tienen, pues casi es congénito. Pero qué importante es el arte de la vista en Andalucía. Y entonces ambos, él es asturiana y yo catalán, pensamos que Granada era un lugar tan maravilloso que aunque nos fuimos, pues nos quedamos. Y nos quedamos en Salobreña, como sabéis. Pero desde un punto de vista personal y de recuerdos de cuáles han sido los aprendizajes más importantes que yo he tenido, Granada pues sobresalía. ¿Por qué? Sobre todo durante mi época de rector, aprendí algo que es muy importante, que es escuchar. Escuchar. Qué importante escuchar. En aquel momento
era un momento, y esto lo saben muy bien, antes estaba por aquí Fermín Sánchez de Medina, y sabe muy bien lo que representaba en aquel momento, por el contexto político, por muchas razones, el que había muchos estudiantes que pensaban que tenía que haber cambios radicales, especialmente en nuestro país, pero también fuera. Digo, no hay que olvidar que el mayo del 68 ha quedado como una referencia muy importante, breve. Yo pensé escuchar, y por eso desde el primer momento decidí que 2 veces por semana recibiría a los estudiantes que deseaban ir a verme para escuchar. Y entonces esto se me ha quedado para siempre. Yo he dicho, ¿de dónde me viene? Pues viene de aquí, las raíces son de Granada. Hay que escuchar y después hay que decidir. Y esto es otra de las cosas que yo también creo que en aquel momento en que yo sabía que muchas de las cosas las podía hacer solo si no pedía permiso. Es decir, si decidía hacerlas después de haber escuchado, después de haber reflexionado, me llevó es verdad, a tener una capacidad de decisión, de toma de decisiones, que yo recomiendo en estos momentos a mucha gente, porque llegan momentos en que los directores lo dirigen, los presidentes lo presiden y confundimos muchas cosas. Por ejemplo, confundimos mayorías numéricas en temas que son de estricto rigor científico o académico, no tiene nada que ver el que haya una mayoría a favor o una mayoría en contra. Los principios democráticos, dice la Constitución de la UNESCO, son los que debemos observar en nuestro comportamiento cotidiano. Principios democráticos, no votaciones o urnas, sino ni mayorías, sino mirar lo del Brexit. El 1% de la población ha influido sobre el 49%. Bueno, total, escuchar, decidir, que es muy importante. Todo eso yo lo relaciono con esta estancia, sobre todo en la época de rector en Granada. Y después hay algo que también creo que puedo decir que viene de aquí, y es que el conocimiento es mucho más que la información, y que cuando uno tiene este conocimiento y adquiere este conocimiento es cuando entonces puede tomar una decisión de un rumbo u otro. Y todas estas maneras de actuar y de comportarme pues tienen, yo lo he pensado, una raíz en Granada. ¿Dónde puedo dejar esto que han sido durante todos estos años, tantos años, ya tantos años, casi 50 años, dónde podía yo dejar todo eso mejor que aquí? Y por esta razón, para mí es una gran satisfacción que sea en Granada, donde el día de mañana pues haya muchas personas que puedan, al consultar estos libros, vuestros archivos, vuestros documentos, o incluso vamos a dejar también los álbumes que ha hecho mi mujer durante todos estos años, que yo no sé cómo ha podido hacer tantos, pero que lo que es cierto es que constituyen también como documentos, porque lo que es importante es que haya gente que pueda también ver, pues esto, correspondencias con gente de relieve, y que esto les puede inspirar en su comportamiento a ellos también. Pues esto es lo que yo puedo decir, y para mí es una gran satisfacción, rectora, que desde el primer momento lo hablé con Roel, después lo hablé contigo, y yo estoy muy contento de que la Universidad de Granada el día de mañana pues tenga un sitio que se llama Federico Mayor, y que la gente pueda venir aquí y pueda leer este poema. Que yo pensaba, pero será mío. O también habrá sido una concesión graciosa de este grupo que tienes. Pero vamos, no está mal que lo leamos, porque no cabe duda de que solo hay algo que es importante en la vida, y que es la relación con los demás, y es el amor, y es el saber que somos todos seres humanos, que somos capaces, esto sí, de inventar y de crear, y que es lo que tenemos que hacer. Y me pareció interesante, me pareció importantísimo el que
recogieron este legado y agradezco la generosidad que ha tenido con la universidad y a su familia. Creo que además el sitio que se ha elegido para mí es importante, porque al fin y al cabo es bioquímico y en un campus de ciencias de la salud. Yo creo que esta biblioteca le da una señal más importante todavía, porque no son libros de bioquímica, son libros científicos, algunos hay, pero hay mucho de humanidades, de sociología. Yo creo que en una biblioteca, que los conceptos están cambiando de bibliotecas constantemente, se están empezando a constituir como centros culturales. Y yo creo que esto se puede constituir, este centro, este ámbito, como uno de los grandes centros culturales de su Granada, que no había. Y por eso yo creo que es el valor que se le da a este legado, ¿no? Porque aquí vendrán personas de la universidad y gente de la universidad, se podrán hacer actuaciones y vendrán a consultar libros que no vienen a estudiar, los estudiantes de medicina o de enfermería o de fisioterapia, vendrán a estudiar, pero vendrán otras personas a vivir con la universidad y a vivir, diríamos, en un centro cultural. Y ese centro cultural se lo debemos a Federico, porque ha llenado una biblioteca biosanitaria, ha llenado de una parte que es más importante posiblemente que lo estrictamente biosanitario. Por lo tanto, Federico, muchas gracias y yo creo que te lo agradeceremos siempre. Agradecimiento, ¿no? En nombre de toda la comunidad universitaria de Granada. En primer lugar, agradecimiento a la familia, una generosidad muy grande, Chele. Yo sé que tú has tenido mucho que ver en que este legado tan excepcional esté aquí, a tus hijos, a tu hija, tus nietos, que bueno, es una herencia. Es una herencia de su padre, de su pensamiento, de su humanismo y de su grandeza. Y ellos, que saben la grandeza de sus padres, pues han consentido y han querido que esté aquí, en el lugar donde, como siempre habéis dicho los dos, sois felices, pero fuisteis muy felices en aquellos tiempos, vivisteis una época excepcional y ese aprendizaje que tuviste, tú eras maestro, pero evidentemente seguro que todos aprendimos mucho más de ti y seguimos haciéndolo. El lugar donde uno aprende, donde uno ama y donde uno siempre quiere volver. Y es cierto que aquí vuelves a tu universidad, a un lugar especial. Gracias a la biblioteca de la Universidad de Granada, José, Rita, María, que estuvieron, y a toda la biblioteca que ha formado parte de este legado, por la ilusión que han trabajado, con el sentimiento de que esto era lo más grande que esta biblioteca iba a hacer durante mucho tiempo, ¿no? Y trabajando con Ana, que está ahí, que le agradezco muchísimo ese inventario, ese ir y venir, esos viajes de ida y vuelta. Recuerdo uno que hicimos, Paco, María, a ver, que nos quedamos totalmente sorprendidos e impresionados, nos enamoramos realmente. Aquello era, y dijimos, bueno, qué suerte, qué excepcional que en Granada, que en nuestra universidad podamos tener este legado que permite razonar, conocer, y en unos tiempos tan duros y tan difíciles. Con un patrimonio extraordinario que agradezco mucho a María Luisa, de Bienes Culturales de Patrimonio, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del Vicerrector, que han estado conmigo clasificando. Está por aquí Tilda, que ha tenido una beca para poder clasificar, fotografiar, y bueno, todo se ha hecho con tanto amor y tanto cariño que queda reflejado en ese poema de amor. Amor es lo que vosotros hacéis hoy, pero amor es lo que durante tantos años de vuestra vida y vuestra historia en común nos habéis estado regalando a toda la ciudadanía. Y por supuesto a esta universidad que siempre os ha estado muy agradecida, pero que desde luego a partir de ahora estáis totalmente en nuestra seña de identidad y en nuestra alma de Universidad de Granada. Y creo que ese poema tan excepcional lo recoge. Si hay amor, se perdura; si hay amor, se está en la tierra, y esto es lo que hoy te queremos agradecer y congratularnos y felicitarnos porque es una tarde extraordinaria. Gracias.
que Marilola nos dijo, tienen que estar, y bueno, he estado comentando a Fermín, a persona, estar por ahí, porque como es un acto de amor, quería que estuviesen ellos también. Muy bien, pues muchas A mí me da gracias. mucha alegría, Ver a Marilola, claro, sí, Y a Fermín, y a y a todos. Fermín. Y a Fermín. Aquí está. Muy bien, bueno. Muy bien. Pues muy bien. Muy bien. Rosario.